Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos, hermanos, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí nuevamente con nosotros, hermanos. Es un gusto, es un privilegio, ¿verdad? Poder también contar con su presencia y poder tener, ¿verdad? Esta pequeña interacción entre nosotros. Después, ¿verdad? De terminar la transmisión, pues lo que normalmente hago, ¿verdad? Es poder ver también un poquito sus comentarios, ¿verdad? Peticiones también a veces que nos hacen. Y entonces es una manera, ¿verdad? En la cual nosotros podemos tener esa comunión que como iglesia, como hermanos en Cristo deberíamos de tener. Agradezco, ¿verdad? También porque pues han apartado este momento, este tiempo para estar con nosotros. Y quisiera animarles, ¿verdad? Que junten a su familia, ¿verdad? Si está el hijo, tráigase a mamá, tráigase a papá, tráigase a los demás hermanos, invítelos. No es malo, ¿verdad? Escuchar la palabra de nuestro Dios. O si es papá, de igual manera, ¿verdad? Háblele a la esposa, háblele a los hijos, tráigase la Biblia, un lápiz, ¿verdad? Una libreta para apuntar citas, puntos y después nosotros poderla meditar, ¿verdad? Cada uno de esos puntos que vamos a estar viendo y que vamos a estar estudiando. Así que voy a invitarles, hermanos, a que abramos nuestra Biblia y la abramos en el libro de los Salmos, especialmente en el Salmo capítulo 25, por favor. Salmo 25. Vamos a empezar leyendo un solo versículo, que es el versículo 11. Salmo 25, 11. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dice, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Por amor, dice David, perdonarás mi pecado. ¿Por qué? Dice, porque es grande. El título que en este día, ¿verdad? Quiero tocar es sobre 4 necesidades del cristiano. ¿Cuáles son esas 4 necesidades que en este capítulo vamos a resaltar? Bueno, espero que lo anotemos y lo apuntemos en casa. Vamos a orar. Padre celestial, mi Dios y mi Señor, en este día venimos delante de su presencia agradecidos por ser tan bueno, tan bondadoso y tan misericordioso con nosotros, mi Dios. Queremos pedirle se quede con nosotros y nos ayude, mi Dios, a que podamos aprender, podamos conocer. Ayúdenos también a que nosotros, mi Dios, podamos también aplicar su palabra y podamos también aprender a vivirla. Gracias le doy por mis hermanos que ya están aquí con nosotros. Le ruego, por favor, nos ayude. Ayúdenos, mi Dios, a poner atención, por favor. Y todo esto se lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, si usted tiene alguna duda, ¿verdad? Algún comentario, si usted tiene quizás alguna petición, le animamos a que podamos también, ¿verdad? Y anotarlo en los comentarios. Y así todos podamos, ¿verdad? Aprender de la palabra de nuestro Dios y saber también las necesidades, ¿verdad? Que tenemos entre nosotros. Y una disculpa, ¿verdad? Por esto. 4 necesidades del cristiano. David en este capítulo, ¿verdad? Nos muestra y nos enseña no solamente 4 peticiones que deberíamos de incluir en nuestras oraciones, que deberíamos de tener en nuestra lista, sino a la vez nos muestra 4 necesidades que como cristianos tenemos. Sin duda, muchos podríamos decir, ¿verdad?, que por esta pandemia en la cual estamos atravesando, las necesidades más grandes del cristiano pudieran ser físicas, como por ejemplo el dinero, por ejemplo el trabajo o la salud. O quizás en la familia nosotros podríamos decir que es lo material, ¿verdad? Tener, no sé, un buen trabajo, tener un buen sueldo, tener un buen estudio, ¿verdad? Una buena carrera. Pero bíblicamente, ¿verdad? Todas estas cosas no son la principal causa
de necesidades que nosotros tenemos, ¿verdad? Hay 4 que en este día quisiera que estudiemos en este capítulo, que sin duda son las 4 cosas principales y causas también, ¿verdad? Tanto de la solución al problema como también las causas también del problema. Entonces, ¿cuáles son esas 4 necesidades del cristiano? Número 1, la primera necesidad que tenemos es que el Señor nos libre de nuestros enemigos. Miren lo que dice del versículo 1 al 3. Dice: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí, dice, ¿quiénes? Mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos, serán avergonzados. Al contrario, dice, los que se rebelan sin causa. ¿Qué expresa David aquí? Habla sobre sus enemigos y está haciendo una petición al Señor, diciéndole: Dios mío, líbrame. Líbrame de mis enemigos, que no se alegren, dice, mis enemigos contra mí. Y después el salmista expresa palabras de fe, palabras de confianza y palabras de esperanza en el versículo 3, diciendo: ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti, dice, serán confundidos, mucho menos, ¿verdad? Prevalecerán los enemigos. Al contrario, dice, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Es interesante poder ver cómo David, ¿verdad?, toma una de las decisiones más importantes, y es acudir a Dios. No, él no confió en su fuerza, él no confió en su inteligencia, él no confió en su ejército, no confió en la cantidad de dinero o de posesiones que él tenía. No, él confió en Dios, él estaba esperando en Dios, y como él estaba esperando en Dios, él acudió primeramente a Dios. Miren cómo inicia el versículo 1, dice: a ti, no a nadie más, dice el salmista, dice: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Esa es una expresión que nos muestra el amor, el afecto, la confianza y el cariño que David le tenía a Dios. Su corazón, su alma, sus sentimientos y sus pensamientos estaban elevados y estaban enfocados en Dios. Déjenme decirle, hermanos, que como cristianos, es cierto, nosotros también tenemos enemigos, pero hay enemigos principales, o hay un enemigo principal del cual nosotros deberíamos de estar al pendiente. Es cierto, ¿verdad?, que pudiéramos tener enemigos físicos, como por ejemplo pudiéramos decir: ay, hermano, el vecino, o los delincuentes, o muchos pudieran decir: no, es el gobierno de la derecha o el gobierno de la izquierda. Pero déjenme decirle que detrás de, entre comillas, ¿verdad?, estos enemigos físicos que tenemos, hay un enemigo principal. ¿Y quién es? Miren lo que dice el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12. Hay un enemigo principal que tenemos, y este enemigo no es de sangre ni de carne, es decir, este enemigo no lo podemos ver físicamente ni literalmente. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, dice, en las regiones celestes. Nuestros enemigos no los podemos ver. Nuestros enemigos no son de esta tierra. Dice la Biblia, se encuentran en los lugares celestes. Es decir, no se encuentran, ¿verdad?, principalmente aquí en la tierra. No, son, dice, enemigos espirituales.
huestes de maldad, dice la palabra de nuestro Dios, gobernados por alguien principal conocido como Satanás, conocido como el diablo. Él es nuestro enemigo espiritual principal y del cual nosotros deberíamos de tener cuidado y del cual nosotros deberíamos de estar rogándole y pidiéndole al Señor: Dios, líbrame de ese enemigo que sin duda quiere prevalecer contra mí. Por lo tanto, ¿cuáles son los planes de mi enemigo? Porque dice la Biblia que tenemos lucha, no contra sangre y carne, sino contra estas huestes espirituales de maldad. Y sin duda, y bíblicamente podemos ver que él tiene un plan. ¿Cuál es el plan del diablo? Miren lo que dice Juan 10:10. Juan capítulo 10, versículo 10, dice así la palabra de nuestro Dios. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Dice Cristo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón, que bien podemos hacer referencia al diablo, lo único a lo que él viene es, dice la Biblia, a hurtar, a matar y a destruir. Él no está jugando, él no está perdiendo el tiempo, él tiene bien fijas sus metas sobre el cristiano, sobre mi vida, sobre mi familia, sobre los hijos, sobre mi esposa, sobre mi matrimonio, y lo que él quiere es destruirnos. Lo que él quiere es hacernos la vida imposible. Lo que él quiere es acabar con nosotros, acabar con nuestra familia quizás inconversa. Él no quiere que ellos se arrepientan. Él no quiere que ellos se conviertan. Él no quiere que usted les predique el evangelio para que cuando mueran ellos vayan al infierno. Él no quiere que usted sea fiel a la Biblia, a la palabra de Dios, a la oración, a la iglesia, a la ganancia de almas. ¿Por qué? Porque él sabe que así usted va a prevalecer contra él. Por eso lo que el diablo está buscando es dañar a su familia. ¿Cómo? Lo hace sin duda de diferentes maneras, pero dos principales. Número uno, lo hace directamente y lo hace físicamente. ¿Se acuerda de Job? ¿Qué hizo el diablo con Job? Al Dios permitirlo, le quitó todo. Le quitó su familia, le quitó sus hijos, le quitó sus bienes, le quitó sus propiedades, sus posesiones, inclusive le quitó su salud. Trajo una enfermedad que lo invadió desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies, y agarraba, dice la Biblia, un tiesto y se rasgaba. Inclusive el mismo Job, de tal dolor, deseaba, dice, la muerte, deseaba no haber nacido. Eso es lo que el diablo quiere. Quiere atacarnos y a veces lo logra directamente. Por eso nuestra mayor necesidad es pedirle al Señor que Él nos libre de ese enemigo. ¿Por qué? Porque cuando Él se levanta con nosotros y Dios lo permite por X o Y razón, Él lo va a hacer para destruirnos. Obviamente nosotros, al igual que Job, debemos de tomarnos de la mano de Dios, debemos de confiar en Dios y decirle: Señor, ayúdame, Señor, líbrame, Señor, por favor, protégeme, no permitas que me desvíe, no permitas que me rebele contra ti, porque si lo hacemos, entonces el diablo habrá cumplido su objetivo. Lo hace directamente, pero también lo hace indirectamente. ¿Cómo? A través de engaños, a través de mentiras y a través de una astucia y sutileza, de tal manera que lo que Él nos los presenta como algo bueno, como algo agradable, como algo deleitoso, como algo de que, ay, no le creas a tu papá, no le creas a tu mamá, no le creas allá a los hermanos de la iglesia que tienes que dejar esto y aquello, es puro fanatismo. No es cierto. Lo que no quieren es que te diviertas. Así, con esa astucia, el diablo lo presenta, pero lo hace para destruirte, lo hace para acabar contigo. Miren una cita en 2 de Corintios 11:14, por favor. Dice 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14, así:
Segunda de Corintios 11:14. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás, miren lo que hace, se disfraza como ángel de luz. Él se va a presentar como alguien bueno, como alguien que va a satisfacer nuestras necesidades. Él se va a presentar como alguien que te comprende, alguien que sabe por lo que estás pasando, pero detrás de esa astucia, detrás de ese ángel de luz, alguien bueno, alguien agradable, está alguien que quiere destruirte. ¿Y cómo lo hace? Con engaños y con mentiras. Va a usar a cualquier persona con tal de hacerle creer que quizás usted tiene que hacer o tomar X o Y decisión. Irte de tu casa, por ejemplo, joven, irte con el novio, con la novia, aunque tus padres no quieran. El diablo te lo va a presentar bonito. Mira, tus padres no te entienden. Ellos, ¿verdad? No quieren que seas feliz con ese muchacho. Cuando lo que él sabe es que si te vas, te va a hacer la vida imposible. Y hermanos, como estos ejemplos pudiera haber muchos. Por eso yo debo de estar vigilante ante cada decisión que yo vaya a tomar, no sea que me esté dejando llevar o engañar por el diablo. ¿Por qué? Porque él quiere matar, él quiere hurtar, él quiere destruir mi vida y mi familia. Por eso nuestra oración y nuestra principal necesidad es orar al Señor que nos libre de nuestro principal enemigo. Miren lo que dice y cómo termina David. Salmo 25:19, por favor. Salmo 25:19. David empieza este salmo hablando de sus enemigos y termina este salmo hablando de sus enemigos y pidiéndole al Señor que lo libre. Esa debería de ser nuestra oración y nuestra petición. Salmo 25:19 dice, mira mis enemigos, cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma, dice el salmista, y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confío. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Es como si nuestra oración, ¿verdad?, terminara no solamente diciéndole, Señor, líbrame, ayúdame, cuídame, guárdame en cada decisión, porque yo sé que tengo enemigos y se han multiplicado y me van a llevar a tomar malas decisiones o malas acciones. Y terminar diciendo, redime, oh Dios, a Israel, es como si nuestra oración la termináramos también y, Señor, ayuda a mi familia, ayuda a mi esposa, ayuda a mis hijos. Yo sé que el diablo, yo sé que mi enemigo también va a estar detrás de ellos. Por lo tanto, redímenos, líbranos, guárdanos y protégenos. Número 1, nuestra principal necesidad es que el Señor nos libre de ese principal enemigo. ¿Cuáles son las 4 necesidades del cristiano? Número 2, que Dios nos enseñe sus caminos. Que Dios nos enseñe sus caminos. Miren lo que dice Salmo 25, 4 y 5. Salmo 25, 4 y 5 dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame, dice el salmista, tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti, dice, he esperado todo el día. Cuando hay enemigos y como ya decíamos, nuestro enemigo siempre va a actuar para nuestro mal y nos va a mostrar quizás diferentes caminos que tomar, pero que nos llevan a la perdición. Es ahí cuando nuestra segunda petición debería de ser, Señor, ayúdame a tomar el buen camino, guíame, instrúyeme, ayúdame a tomar buenas y sabias decisiones. David entendía la necesidad de la dirección
dirección de Dios, que Él lo guiara, que le mostrara, ¿verdad?, las decisiones, la forma y el estilo de vida que Él debía de llevar. ¿Por qué? ¿Por qué deberíamos de esperar, buscar y pedir por los caminos de Dios, por su dirección? Miren lo que dice Salmo 25, 8 y 9. Dice, bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos, dice, su carrera. ¿Por qué? Porque dice el versículo 8, Él enseñará a los pecadores. Pecado, una definición de un pecado, podemos ver que es errar el blanco o desviarse del camino. Entonces estas palabras son un juego de palabras. Lo que David está diciendo, mira, el pecador ha errado el camino, pero yo sé que tú eres tan bueno, dice David. Yo sé que tú eres tan misericordioso que tú le vas a enseñar, es decir, lo vas a volver al camino recto, al camino bueno, al camino justo, al camino de verdad, que le va a traer ayuda y le va a traer bendición. Y eso es lo que nos habla el versículo 10. Sigue diciendo, dice, todas las sendas de Jehová son misericordia, dice, y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios, los caminos de Jehová. Veíamos hace 8 días en el Salmo 23, 3, que las sendas de Jehová, los caminos de Jehová siempre son para bien. Este versículo nos muestra, ¿verdad?, y nos amplía más este pensamiento, diciéndonos que los caminos de Dios son siempre para misericordia y verdad. Es decir, que los caminos en los cuales Dios nos instruye y nos muestra en las que debemos de andar, ahí siempre vamos a encontrar su misericordia. Es decir, esos caminos siempre nos van a llevar a cosas buenas. Un pasaje, ¿verdad?, que pudiéramos comparar a este es Romanos 8:28, donde dice que todas las cosas, dice, nos ayudan a bien. ¿Pero a quiénes? Dice, a los que aman a Dios. A los que aman a Dios, a los que buscan a Dios, a los que elevan su alma al Señor, a los que buscan sus caminos. Dios siempre los lleva por buenos caminos. Dios siempre torna todas las situaciones en cosas buenas. Y ahí es cuando el Señor nos muestra, como por ejemplo en un joven, y le enseña y le instruye y le dice, joven, respeta a tus padres, joven, pídele consejo a tus padres, joven, pídele permiso a tus padres, no les mientas a tus padres, respétalos, obedécelos en todo. ¿Por qué? Porque ese es un camino bueno, ese es un camino recto que te va a llevar siempre a la bendición del Señor. Ahí es cuando encontramos consejos del Señor instruyéndonos por el buen camino y mostrándonos que el odio, la ira, la amargura, el rencor, el robar, el estafar, el engañar, el criticar, el condenar, por ejemplo, a alguien, son pecados que nos van a llevar a la destrucción. Pero Dios siempre nos muestra el buen camino y nos dice, ama, y nos dice, perdona, y nos dice, ten misericordia, y nos dice, trabaja con tus manos para que puedas ayudar a alguien, y nos dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué? Porque ahí le podemos dar lugar al diablo. Ahí es cuando el Señor nos dice, imitadme a mí, andad en mis caminos. ¿Por qué? Porque esos caminos son siempre deleitosos, dichosos y llenos de bendición. ¿Y cómo los vamos a saber? Miren cómo termina el 10. Dice el 10 al terminar la segunda parte, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Quiero saber los caminos rectos, buenos, justos y llenos de bendición de parte de Dios. Aquí está, en su palabra, en su pacto, en sus mandamientos, en sus instrucciones. Deberíamos de llenarnos de este libro, analizarlo, estudiarlo, meditarlo, aplicarlo a nuestra vida y ponerlo en práctica.
eso nos va a llevar por buenos caminos. ¿Cuál es la necesidad del cristiano? Que el Señor nos muestre sus caminos, nos dirija para tomar buenas y sabias decisiones en la vida y no nos lleven a graves consecuencias. Número 3. ¿Cuáles son las 4 necesidades del cristiano? 3. El temor a Dios. El temor a Dios es una de las más grandes necesidades que el cristiano tiene. Miren lo que dice el versículo 12 al 15. Salmo 25, 12 al 15. Dice así la palabra de nuestro Dios: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Podemos ver cómo este punto del temor de Dios va muy ligado al punto anterior, que es sobre los caminos de Dios. Yo nunca voy a poder andar en los caminos de Dios ni aceptarlos si yo no tengo temor de Dios. Es lo que me dice este versículo. Pero nos sigue hablando sobre el temor de Dios. 13. Gozará, dice él, de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con quienes, dice, con los que le temen, con los que tienen temor de Dios, dice, y a ellos hará conocer su pacto. Podemos ver cómo David tenía bien presente la importancia de este tema en su vida. Él dice: ¿quién tiene temor de Dios? Dios estará en su vida, Dios guiará sus pasos y su camino. Pero la pregunta es, ¿qué es temor de Dios? En la Biblia hay 2 clases de temor. La primera clase de temor que encontramos en la Biblia es un pecado más que nada. ¿Por qué? Porque es un temor que nos lleva al miedo, nos lleva al espanto ante circunstancias de la vida, ¿verdad? Como problemas, como por ejemplo esta pandemia que estamos, ¿verdad?, pasando y que estamos viviendo. Muchos tienen miedo, muchos tienen temor, muchos tienen espanto, ya ni quieren salir a la calle y están ahí todos medrosos, ¿verdad?, ahí en sus casas. Y bueno, yo no lo digo que no tomen precauciones, pero el miedo, el espanto es una desconfianza hacia Dios, y eso es pecado. Primera clase de temor es un miedo y un espanto, es un pavor que llena nuestra mente y nuestro corazón y nos impide actuar de una buena manera. Pero la segunda clase de temor que encontramos en la Biblia es el temor a Dios. ¿Y esto qué tiene que ver? Esto tiene que ver con un sentir y con un pensar de reverencia, de admiración y de respeto. ¿Pero ante qué o ante quién? Bueno, ante la majestad, ante el poderío, el señorío, la omnipotencia, la omnipresencia y la grandeza de Dios. Cuando yo entiendo, cuando yo sé, cuando yo veo la grandeza y el poderío de Dios, ahí es cuando mi corazón se llena de reverencia, se llena de respeto y de admiración ante tal majestad. Pero no solo eso, ese respeto a su palabra, ese respeto a su autoridad, a sus mandamientos, me lleva a apartarme y a separarme del pecado. Miren lo que dice Proverbios 8:13. Proverbios capítulo 8, versículo 13. El temor a Dios me hace tener presente el poderío y el Señor de Dios para apartarme y separarme del pecado. Dice Proverbios 8:13 así. Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer. ¿Qué dice? El mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice, aborrezco. Es decir, cuando hay respeto a Dios, voy a tener temor, voy a tener reverencia a fallarle, a involucrarme en estos pecados de los cuales Dios
Dios abomina. ¿Por qué? Porque yo voy a tener siempre en mi mente a Dios presente. Yo sé que no solamente Él es una majestad, es un señorío, sino que también Él es un Dios omnipresente, es decir, que Él está presente siempre en todo momento. Mire lo que dice Proverbios 15:3. Proverbios capítulo 15, versículo 3 dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando, dice la Biblia, a los malos y a los buenos. Joven, yo sé que a veces en tu corazón hay temor y respeto de tus padres, pero ¿qué sucede cuando ellos no están? ¿Qué sucede cuando estás con tus amigos? Te olvidas de ese respeto, te olvidas de esa admiración y empiezas a caer en errores y en fallas, en mentiras, ¿verdad? Te vas a las drogas, empiezas con el cigarrito, empiezas con la cervecita. ¿Por qué? Porque tus padres no te están viendo. Pero ¿qué pasaría si tu papá estuviera ahí presente? Bueno, cuando yo tengo ese respeto y ese temor a mi Dios, y yo sé que Dios me está siempre viendo en todo momento y en todo lugar, yo me voy a cuidar no de las personas que me rodean, yo me voy a cuidar de que Dios me está viendo, y como Dios me está viendo, Dios sabe lo que estoy haciendo y yo no quiero faltarle al respeto a mi Dios. No voy a hacer eso que estoy a punto de hacer. No voy a decir eso que estoy a punto de decir. No voy a poner eso en mi mente que yo sé que está mal y es algo indebido. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe y Dios está viendo. Y cuando hay respeto, cuando hay temor a Dios, es ahí cuando viene su bendición. Vamos a volver a leer Salmo 25:13. Salmo, por favor, 25:13. Dice así la palabra de nuestro Dios. Miren las bendiciones. Dice: gozará el bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima, dice, de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Qué bendiciones recibiré? Dice la Biblia, lo que Dios hará es llenarnos de bienestar. Y al llenarnos de bienestar, de dicha, de gozo, dice la Biblia, mi corazón se llenará de alegría, se llenará de gozo. Disfrutaré de las bendiciones que Dios me da. Muchos tienen riquezas, pero junto con la riqueza viene el miedo, viene el temor, viene la ansiedad. ¿Por qué? Porque solamente la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Además de eso, dice, la comunión íntima de Dios estará conmigo, es decir, Dios será mi amigo, tendré a Dios de mi lado. Y como dice Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por lo tanto, la mayor necesidad que el cristiano tiene es el temor a Dios. Y termino con el punto número 4. ¿Cuáles son esas 4 necesidades del cristiano? Número 4 es el perdón de sus pecados. Fue la cita con la cual iniciábamos. Miren lo que dice Salmo 25:11. Dice: por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás, dice, también mi pecado, que es grande. ¿Qué necesita el cristiano? El cristiano necesita el perdón de sus pecados. Es cierto que cuando un cristiano es salvo, Dios le perdona sus pecados, pero le perdona sus pecados para condenación, para no ser condenado. En este momento yo paso a ser hijo de Dios. En ese momento yo paso a tener una comunión íntima con Dios, de padre a hijo. Ahora dice la Biblia que yo puedo clamar a Él, Abba Padre. Nos habla de una confianza como de un padre hacia su hijo y de su hijo hacia su padre, que no tiene miedo, no tiene temor, no tiene, verdad, temor a pedirle algo, no tiene una confianza tal que le puede hablar con cariño, le puede hablar con confianza. Por lo tanto, cuando el cristiano peca, cuando el cristiano falla, no pierde su salvación, pero sí pierde su relación y su comunión con Dios. El pecado corta esa relación. ¿Y qué necesita el cristiano? Necesita restaurar
esa comunión con su Padre Celestial, porque es como cuando un hijo le falla a su padre, cuando un hijo ofende a su padre. ¿Qué necesita ese hijo para volver a tener esa comunión íntima con su papá? Necesita pedirle perdón. Lo mismo el cristiano. Miren lo que dice versículos 6 y 7. Salmo 25, 6 y 7 dice: acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. Dice el 7, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Una petición diaria que yo le debería de estar haciendo a mi Señor es Señor, no te acuerdes de mis pecados, no te acuerdes de mis rebeliones pasados, de mi juventud. Señor, perdóname por favor, conforme a tu piedad, conforme a tu misericordia. Miren lo que dice el versículo 15 al 18. Versículo 15 al 18 dice: mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Pero ¿cómo? Dice el 18, mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. A veces no entendemos la gravedad de nuestros pecados. Nuestros pecados no solamente cortan la comunión con nuestro Dios. Nuestros pecados es como una enfermedad que invade todo nuestro cuerpo. Es como una gangrena, es como un cáncer que invade todo nuestro ser y lo contamina al grado de llevarlo a una tristeza, a una enfermedad, a un miedo, a un espanto, a un dolor, a no hay gozo, no hay disfrute. En mi mente están un montón de cosas. ¿Por qué? Porque yo no tengo el perdón, no he confesado mis pecados al Señor. Diariamente yo le pregunto, hermanos, diariamente estamos al pendiente de esta necesidad que el cristiano tiene. ¿Cuál? De confesar nuestros pecados y que el Señor nos perdone conforme a su misericordia. 4 necesidades que el cristiano tiene. Espero que las podamos considerar. Que el Señor nos libre de nuestros enemigos, que el Señor también nos enseñe sus caminos, que el Señor nos dé temor de Dios y que el Señor nos perdone nuestros pecados. Vamos a orar. Padre, gracias quiero darle por la oportunidad y el privilegio que nos ha dado estas grandes necesidades que el cristiano tiene. Ayúdenos por favor a examinarlas, ayúdenos a que se hagan también nuestra petición, mi Dios, y nos ayude a entender que esas son las principales causas de una vida infeliz, de una vida desdichada, porque no estamos, Padre, teniendo temor, no tenemos su perdón, no andamos en sus caminos. Y usted, porque no le pedimos, no nos está librando de nuestro principal enemigo. Ayúdenos, por favor, a considerarlos y a ponerlos desde ya en práctica. Por favor, mi Dios, se lo pido y se lo ruego todo esto en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén.